Amén. Muy bien, estamos ya en la porción 10 de lectura, ¿verdad? Que es Miquets, al final, al cabo. Y llama la atención mucho, ¿verdad? Porque habla de este final en Berechit, ¿verdad? De el tiempo de que estuvo en la cárcel Joseph. Entonces es de llamar la atención que sea de esa manera precisamente como termina. La semana pasada estábamos viendo algo que para mí fue de mucha importancia, ¿verdad? Que lo viéramos acerca de la humildad, ¿verdad? De la humildad que se requería que tuviera el que iba a ser instrumento para bendecir al pueblo de Israel, ¿verdad? Y algo que nos llama mucho la atención, ¿verdad? Tantas similitudes que hay en Joseph con el Mesías, tantas cosas que sucedieron, ¿verdad? Que son tan semejantes a lo que el mismo Mesías ahora sí que sufrió y vivió. Cuando vemos en Mateo 11, 28 al 30, dice: vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Van a entrar, ¿verdad?, en Shabbat, van a entrar en reposo al estar en el Mesías. Y en el 29 dice: tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy, ¿qué? Manso y humilde de corazón. Y hallarán, lo leemos juntos por favor, dice: y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Entonces, en este día, ¿verdad?, tan especial, vi que se oró bastante por el Shabbat. Qué bueno que estemos orando por el tiempo de reposo. Es un tiempo muy especial que el Señor dio y tiene un propósito. Por algo la palabra del Señor dice que Él, el Mesías, es el Señor, el amo del Shabbat, ¿verdad? Entonces aquí algo bien importante: cuando nosotros vemos a este amo del Shabbat, que jamás iba a ir en contra de ahora sí que los designios del Padre, es para que nosotros podamos tomar este regalo de acuerdo a su propósito y su voluntad. Un día bendecido, un día que es completamente kadosh, es santo, y que el Señor quiere que nosotros recibamos, ¿ok? Entonces es muy importante que nosotros en toda humildad nosotros recibamos lo que el Señor nos está dando. En 1 Pedro 5:5 dice: todos vosotros revestidos de humildad los unos para con los otros, porque, ¿qué dice? Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En todo nuestro caminar no puede haber soberbia en Él. No puede haber orgullo. El Señor quiere tratar con nosotros y que sea verdaderamente un pueblo que está consciente de que tenemos que, ahora sí que con todo honor y con toda honra, estarnos dirigiendo a Él. Entonces no puede haber soberbia en el pueblo del Señor. Dios tiene que tratar con nosotros. La semana pasada hablamos de esto y vimos cómo era necesario que el Señor tratara con nosotros, porque no estamos exentos, creo que nadie, de algo de soberbia, de algo de orgullo, de algo de egocentrismo, cuando la palabra del Señor nos enseña muy bien que veamos, y es un fundamento en el amor, que veamos por los demás, que no veamos por nosotros mismos, sino por los demás. Y es un principio del amor que establece la palabra del Eterno. Muy bien, y vimos este ejemplo que a mí siempre me ha encantado, ¿verdad? ¿Quién es él? Nabucodonosor, ¿verdad? Entonces, comiendo esa paja porque tuvo que ser humillado. Sus palabras fueron muy claras: ahora yo, Nabucodonosor, alabo y agradezco y glorifico al Rey de los cielos, porque todas sus obras son verdaderas y justos sus caminos. Él puede abatir a aquellos que andan con soberbia, ¿ok? Entonces la palabra es muy clara. El trato de parte del Eterno con Joseph, para que pudiera ser, con José, ¿verdad?, para que pudiera ser el instrumento correcto, adecuado para su honra. Y seguimos con esa enseñanza. Vamos a hacerla muy corta, vamos a comentar algunas cosas, ¿verdad?, porque tenemos también un compromiso ahorita terminando Shabbat. Así que vamos a verlo. Una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es que precisamente al iniciar, dice, al final, de donde empieza o donde se toma el nombre para la parachá, para la porción de lectura, dice: al final de 2 años, Faraón tuvo un sueño. Él estaba parado junto al río Nilo. Cuando nosotros vemos esto, ¿verdad?, hay muchas referencias acerca de esta porción de lectura y la similitud de ahora sí que la humillación para luego ser exaltado del Mesías. Y cuando vemos la vida de Joseph, vemos también la humillación del Mesías, de Joseph, para después ser exaltado.
hasta el lugar más alto, excepto el lugar que le correspondía a Faraón, que es una representación de el Abba, del Padre, de Elohim. Entonces hay algo muy claro en esto. Cuando nosotros estamos hablando al final de 2 años, yo creo que la palabra del Señor no lo pone nada más porque sí, y vemos que en la palabra del Señor nos dice, y vamos a recordar los versículos para que los tengan ahí, ¿verdad? Porque de esta referencia se toma mucho para entender profecía. Y se habla en 2 de Pedro 3:8. Además, amados, no ignoren esto. Con el Adón, un día es como 1000 años. y 1000 años son como un día. En el Salmo 94, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Entonces, proféticamente nosotros nos damos cuenta que Faraón está teniendo este sueño, pero exactamente lo tuvo después de 2 años que fue encarcelado Joseph. Entonces, con todo esto nosotros podemos entender, no voy a alcanzar a verlo, les pido que por favor lo estudiemos, ¿verdad? Hay mucho material que podemos encontrar, ¿verdad? Pero cómo es que después de este sueño, ¿verdad? Todo lo que significa, todo esto de las vacas, ¿verdad? Que son hermosas, están gordas y vienen esas 7 vacas después que son tan feas, tan malas, ¿verdad? Entonces ahí hay algo muy interesante, ¿verdad? Que nos va a hablar acerca de los tiempos últimos. Aún cuando se está hablando de esas gavillas, que una está muy frondosa y llena de trigo y las otras están menudas y son, no están nada robustas. Entonces en todo esto tiene un mensaje de parte del Eterno hacia los últimos tiempos. Las similitudes son impresionantes, son demasiadas las que podríamos palomear. Bueno, entonces viendo esto, cuando nosotros vemos la vida de Joseph comparada con la del Mesías, precisamente ahorita en este tiempo, después del tiempo del Mesías en la tierra, nosotros estamos viendo que ya pasaron, ¿verdad? 2 días. Que estamos viendo que han pasado 2000 años, un poco más de 2000 años. Entonces, proféticamente, ¿verdad? Si esto es aplicable a todo esto, vemos que nosotros estamos pasando en tiempos últimos y las cosas están bien tremendas, ¿verdad? Hemos comentado en esta semana en diferentes oportunidades cómo es que cuando la maldad es tomada por los gobiernos y la maldad ahora sí que es legislada, cuando nosotros vemos que las cosas están siendo, las malas se están llamando que son buenas y las buenas malas, y que las cosas se están transgiversando, que están cambiando de una manera tan drástica y tan rápida, que sí se fueron trabajando a través de años, pero en este tiempo va avanzando de una manera muy rápida. Cuando vemos todo esto, sabemos que las cosas, ¿verdad?, están muy avanzadas, que el tiempo está ya muy cerca de esta venida del Mesías. Amén. Cuando estábamos hablando ahorita, ¿verdad?, que en la Parashá, que había preocupación, bueno, pero ¿qué vamos a comer o cómo se le va a hacer? ¿Verdad? Nuestra confianza debe estar puesta completamente en el Señor, porque Él va a proveer a su pueblo. Amén. Entonces no debe haber temor, sino al contrario, debemos de estar bien, pero bien claros en que tenemos que seguir preparándonos y ser verdaderamente el pueblo que el Señor quiere que seamos, para que Él nos guarde en tiempos difíciles. Muy bien, vamos a ver algo. En esto, ¿verdad? En Génesis 41, 3 al 4, vemos algo muy especial que también se repite en Génesis 41, 19 al 21, hablando de esta, ahora sí que esta visión, este sueño que tuvo Faraón. Dice, tras ellas subían del Nilo otras 7 vacas de mal aspecto y enjuntas de carne, y se paraban junto a aquellas vacas de la orilla del Nilo. Y las vacas del mal aspecto y enjuntas de carne devoraban a las 7 vacas sanas y de hermoso aspecto, y despertó Faraón. Cuando lo vemos en el 41, que está hablando con Joseph, ¿verdad? En esta porción dice, pero he ahí, tras ellas subían otras 7 vacas de mal aspecto y enjuntas de carne, como no había visto en toda la tierra de Egipto. Cuando nosotros vemos Egipto, recordemos que Egipto representa ¿qué? El mundo, así es. Y las vacas flacas y malas devoraban a las 7 primeras vacas sanas, y estas entraban en sus entrañas, pero no se notaba que hubieran entrado en sus entrañas, porque su apariencia era tan mala como al inicio. Luego despertó.
Entonces nos estamos dando cuenta que hay un tiempo de gran prosperidad, ¿verdad? Pero después hay un tiempo que es de mucha necesidad. Y por la gran necesidad que hay, el tiempo de gran prosperidad queda en el olvido. Entonces aquí hay algo muy importante que nosotros tenemos que, ahora sí que meditar. Creemos que el Señor va a tener cuidado de su pueblo, pero no va a dejar de ser un tiempo difícil. Cuando vemos, ¿verdad?, todo lo que tuvieron que pasar, el pueblo de Israel, vimos que fue un tiempo de prueba. Sin embargo, el Señor siempre estuvo al cuidado, siempre estuvo en esa protección para con su pueblo. Y en esa confianza tenemos que estar siempre. Sin embargo, no podemos decir que va a dejar de ser difícil, que va a ser un tiempo, aún la palabra de Dios lo habla acerca de los últimos tiempos en Mateo 24, que es el que más citamos, ¿verdad? Pero son más versículos que hablan acerca de esto. ¿Cómo es que el Señor nos está hablando de ese cuidado para con su pueblo, pero que aún esos días tienen que ser acortados, porque ni aún los escogidos se salvarían? Entonces, cuando nosotros vemos todo esto, tenemos que reflexionar en cuanto a que si verdaderamente estamos firmes en la confianza que tenemos, ¿verdad? Y cómo es que vamos a enfrentar tiempos que sean, ahora sí que, difíciles. Vamos a continuar. Dice en Génesis 41, por lo tanto Faraón debe buscar un hombre que sea ambos discreto y sabio para ponerlos a cargo de la tierra de Misraim, de Egipto. Faraón debe hacer esto y debe nombrar supervisores sobre la tierra para que reciban impuestos del 20% sobre los productos de la tierra de Misraim durante los 7 años de abundancia. Ellos deben reunir todos los alimentos producidos en estos buenos años que vienen y apartar grano. Se habla mucho acerca de ahora sí que de esta estrategia de cómo es que nosotros debemos de tener, ¿verdad?, ese cuidado de siempre tenerlo, ahora sí que algo para apartar para tiempos que sean difíciles. Hay mucha sabiduría en esto. Es verdad que el Señor va a tener cuidado de nosotros, pero también es verdad que la Torah nos muestra que debemos de ser disciplinados, que debemos de tener cuidado, ¿verdad?, en el tiempo de abundancia, para cuando vengan tiempos difíciles, ahora sí que no nos agarren en mala posición. Ahora, cuando nosotros vemos esto y vemos la manera en cómo vivimos, muchas veces nosotros lo que tenemos lo usamos, ¿verdad? Y por desgracia, muchas veces usamos más de lo que tenemos, ¿sí? Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a disciplinarnos para poder ser una congregación que realmente se ocupa de las cosas venideras. En cuestiones materiales sería excelente, pero no solamente en eso, en todo en la vida, ¿verdad? En mi vida espiritual yo tendría que estar preveyendo ahorita, estar verdaderamente metiéndome para ser, ahora sí que, instruido en la Torah, instruido en la palabra, meterme a buscar al Señor, conocer la palabra y que se cumpla la escritura de que somos una congregación, un pueblo que tiene su Torah, ¿en dónde? En su mente y en el corazón, porque le amamos. Tenemos que prever. Cuando nosotros hacemos esto, va a haber bendición. El Señor va, ahora sí que el Señor va a hacer lo que Él dijo y va a cumplir esa protección tan especial que el Señor tiene para nosotros. Es muy importante que nosotros veamos eso. Ahora, cuando nosotros estamos hablando de cosas materiales, me gustaría que nosotros fuéramos más invirtiendo en el reino del Eterno, porque la palabra del Señor lo enseña. ¿Cómo es que nosotros invertimos en los cielos, en el tesoro en los cielos, ¿verdad?, en lugar de aquí? Porque también, ¿verdad?, bien a la chino, ¿verdad?, por estar nosotros guardando para el futuro, dejamos de bendecir a los demás. Entonces, tenemos que verdaderamente tener un balance en todo esto y que verdaderamente podamos ser instrumentos para bendecir a otros, así como nosotros prepararnos para un tiempo venidero. Pero principalmente, como ya lo dije, en lo espiritual, en el reino de los cielos. Que nuestra inversión sea en el reino de los cielos, principalmente. ¿Amén? Amén. Muy bien, sigamos. Y dice, vamos a ver cómo va. Dice, ellos deben reunir todos los alimentos producidos en estos buenos años que vienen
y apartar grano bajo la supervisión de Faraón para ser usados como alimento en las ciudades. Y ellos deben almacenarlo. Esta será la provisión de alimento para los 7 años de hambruna que vendrán sobre la tierra de Misraim, para que la tierra no perezca como resultado de la hambruna. La propuesta pareció buena a ambos, para el faraón y para todos sus oficiales. Faraón dijo a sus oficiales: ¿podemos encontrar algún otro como él? ¿Y qué dice? El Ruach de Elohim vive en él. El espíritu de Elohim vive en él. A mí me da mucho la atención esto, porque si Joseph, más que un administrador, aquí lo importante es que era guiado por el espíritu de Elohim. Y si algo tiene que tener una característica bien clara, ¿verdad? Ahora sí que de este pueblo que va a estar viviendo estos últimos tiempos, ¿sí? Es que tiene que tener, verdaderamente ser investido en el poder del Espíritu, para poder ser guiados por el Espíritu, ¿sí? Ahorita me llamó la atención, ¿verdad? Porque mi esposa me estuvo comentando en estos días, y ahorita en una de las oraciones, no me acuerdo de quién, hablaba acerca de cómo es que tenemos que tener esa guianza del Espíritu, y aún se habló acerca en las oraciones de los sueños de los jóvenes, de cómo es que el Señor nos va a mostrar, ¿verdad? Esas visiones y sueños de jóvenes y ancianos, pero como para guiarnos en tiempos de dificultad. Y aquí hay algo muy importante, muy, muy importante. ¿Hace cuánto tiempo, o si ha pasado alguna vez, has sentido que Dios, que el Eterno, te habla? Cuando nosotros vemos esto, y es algo bien tremendo, ¿verdad? Porque cuando escaseaba la palabra profética, la palabra de parte del Espíritu de Elohim en el pueblo, tenía que ver con que el pueblo estaba en pecado, estaba alejado del Eterno. Entonces nosotros queremos escuchar la palabra del Eterno, pero realmente no vivimos una vida espiritual. Entonces cuando la palabra del Señor nos habla que el Eterno, Yahweh, ¿verdad? El Dios de Israel, el Elohim de Israel es espíritu, nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos que ser un pueblo espiritual. Amén. Así es. Y esto me llama mucho la atención. No puedo dejarlo de mencionar, ¿verdad? Porque ahora si ver otra vez va a decir en las mismas citas. Sí, cuando hablamos de Romanos 7:14, la palabra es bien clara. Es bien clara. La Torah es espiritual, pero yo soy carnal, ¿sí? Soy dado al pecado. Pero la obediencia a la Torah tiene que ver con una vida en el espíritu, ¿sí? Y claro que también estoy hablando de todo lo que tiene que ver con el espíritu en cuanto a los dones, en cuanto al fruto que tenemos que dar, y no se aparta nada, ¿verdad? Porque el fluir del espíritu en una persona tiene que ver, ahora sí que entenderlo bien, con falta de pecado. Porque la palabra de Dios habla que el Espíritu del Eterno en nosotros se contrista. ¿Amén? Amén. ¿Por qué se contrista? Por el pecado. Por el pecado. ¿Y qué es pecado? Transgresión a la Torah. La transgresión a la Torah. La palabra, la Torah es espiritual. Y yo tengo que vivir una vida espiritual para vivir en obediencia, en sometimiento, en humildad delante de Él. Yo no puedo escuchar su palabra, ¿verdad? Ahora sí que su voz, tener su guía, porque estoy muy metido en las cosas del mundo. Estoy muy sumergido en tantas cosas que nos rodean, ¿sí? Aparte, ¿verdad? De que ahorita se está hablando de las películas y que si blasfeman o no, toda la vida ha pasado eso, ¿sí? Y es verdad, entre menos influencia tengamos de eso, mejor. Yo no te voy a decir, ya está prohibido, no lo vuelvas a ver. No, pero es claro que entre menos ahora sí que te sumerjas a toda esta vida de internet y de cosas modernas, películas, etcétera, más sensible vas a ser a las cosas del Eterno. Más si tu tiempo lo estás dedicando, tanto tiempo a las películas, al internet y al estar respondiendo cosas en el aparato, y no dedicas tiempo a la Torah, no dedicas tiempo a estudiar la Torah, a tiempo de oración, a estar en alabanza, ¿sí? Entonces el resultado en esa sumergirnos en todo lo que nos da esta vida moderna y no meter Torah, no meter tiempo en el Señor en tu vida, pues va a ser lamentable. No vas a escuchar la voz del Eterno, no vas a tener la sensibilidad para saber, ¿sabes qué? Este es el camino, ¿sí?
Y siempre vamos a estar viviendo, ahora sí que dando palos de ciego para ver si le atinamos a lo que el Señor nos está diciendo. Entonces, ¿el Señor sigue hablando el día de hoy? Amén. Amén. Pero por desgracia, el pueblo del Eterno no es tan espiritual como pues, deberíamos. ¿Sí? Es necesario poner un alto porque estamos hablando de tiempos difíciles que vamos a enfrentar. ¿Sí? Aquí la cosa es algo realmente sobrenatural, que estando todo bien, se levante alguien o aún un grupo, ¿sí? Que estando todo bien, se esté preparando para los tiempos difíciles. Como todo está bien, normalmente la gente no nos preparamos, ¿sí? ¿Se acuerdan de las lluvias de aquí de esta ciudad? ¿Sí? No, pues aquí nunca llueve. Y no te preparas. Y las calles no se preparan. ¿Por qué? Porque casi nunca llueve. Pero cuando llueve, ¿qué sucede? Es un desastre. Y están las goteras. Y estás escuchando el ting, tan, tan todo el día, ¿verdad? Sí, ¿a quién le pasó en esta ocasión? A ver. Sí, hay varios ahí. Sí, entonces es algo bien tremendo. Fíjense que la palabra de Dios, según el profeta, ¿verdad? ¿Cómo se dice? El rey Salomón y su sabiduría. ¿Saben por qué se gotea la casa? ¿Por quién? Por la pereza. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te está enseñando en el proverbio? Que tienes que prever el tiempo que viene difícil. Si nosotros nos vamos, ¿verdad? Y vemos la palabra del Eterno en Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7 habla acerca de la casa que es fundada en la roca y la que es fundada en la arena. Porque se preveyó y se escuchó la palabra del profeta. ¿De cuál profeta? De Yeshua, el Mesías. ¿Sí? Porque también es profeta. ¿Ok? Entonces, la palabra profética a través de él, en todo lo que es el Sermón del Monte, nos está preparando para tiempo difícil. Y el que no escucha la palabra es como el hombre necio que edifica su casa sobre la arena. Pero el que sí le escucha es el hombre sensato que edifica su casa sobre la roca. ¿Sí? Entonces esto es muy importante porque estamos hablando de ser espirituales. ¿Sí? De ser espirituales. Muy bien, sigamos. Muy bien, no vamos a alcanzar. Ya vamos a terminar con esto. Déjenme escoger. Muy bien. Dice, tú mismo estarás sobre mi casa. Génesis 41, Bereshit 41. Tú mismo estarás sobre mi casa y por tu palabra se someterá todo mi pueblo. Solo por el trono yo seré más grande que tú. Y Faraón dijo a Joseph, he aquí, te pongo sobre toda la tierra de Egipto. Y se quitó Faraón el anillo de su mano y lo puso en la mano de José. Y lo vistió con ropas de lino finísimo y le puso un collar de oro en su cuello. Y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él, ¿qué? Arrodillados. Y lo puso a cargo de toda la tierra de Egipto. Cuando nosotros vemos esto en orden, es algo bien curioso, ¿verdad? Porque dice, tú gobernarás mi casa. Y cuando nosotros vemos todas las referencias que hay acerca del Mesías, y dice bien claro, no hay camino al Padre sino por el Hijo, sino por Yeshua. ¿Sí? Dice, todo mi pueblo te obedecerá, solo por el trono será mayor que tú. Cuando nosotros leemos Deuteronomio 18, la palabra es bien clara. Vamos a leerlo, aquí lo tengo yo. Dice, yo les suscitaré de en medio de sus hermanos un profeta como tú. Pondré en su boca mis palabras y él les comunicará cuanto yo le mande. A quien no escuchare las palabras que él dirá en mi nombre, yo le pediré cuentas. Entonces vemos cómo es que a Joseph se le dio toda esa autoridad para que se escuchara y se hiciera la instrucción por medio de él. Y en Yeshua es precisamente de esta manera. Tenemos que escuchar la voz del Mesías. Dice, he aquí te pongo sobre toda la tierra de Egipto. Y la palabra del Eterno lo habla. Con toda esta ser esparcidos entre las naciones, el Señor puso, ¿verdad? Ahora sí que entrada al pueblo, entrada al reino a través de Yeshua.
para que nosotros seamos ese Israel que está siendo levantado de todas las naciones, injertado a su pueblo santo. Sigamos. Se quitó Faraón el anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y que habla de completa autoridad. Completa autoridad, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos al Mesías, el mismo Mesías declara: el Padre es mayor que yo. Pero el Padre, en su completa autoridad, en su completa soberanía, cede, da, le encomienda toda la autoridad al Hijo. Y esto es algo muy importante que tenemos que entender, ¿verdad? Porque la palabra es a través del Hijo. Tenemos que ver todo lo que el Señor está haciendo, todo lo que hizo en redención. Y fíjense qué tremendo, porque revelando esto desde hace ¿cuánto? Pues estamos hablando de más de 4,000 años. Revelando cómo es que va a ser en los últimos tiempos. ¿A través de qué? De Joseph y el pueblo de Israel. Y no nada más él, porque a través de Joseph todas las naciones pudieron permanecer. No murieron de hambre, ¿sí? Y a través del Mesías, ahí es donde está. Y aquí es donde nosotros tenemos que comprender muy bien para que no tengamos temor. Porque es a través del Mesías que vamos a subsistir. Es a través del Mesías que hay alimento. ¿Sí? Sin el Mesías no hay, no va a haber. Pero en el Mesías, porque así lo designó el Padre, ahí está la vida. 5, lo hizo subir en su segundo carro, y que también tiene que ver con completa autoridad, juntamente con pregonaron delante de él arrodillados. La palabra del Señor es bien clara, porque así lo habla precisamente, ¿verdad? Que en su nombre se van a doblar toda rodilla, ¿sí? Toda rodilla se doblará delante del nombre de el Hijo, de Yeshua HaMashiach. Y veamos, ahí están algunos versículos. 6:35, Yeshua respondió: yo soy el pan que es de vida, el que venga a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí confía nunca tendrá sed. Si tienes temor por lo que va a venir, ahí está la respuesta. Yeshua es el que nos va a dar, Yeshua es el que nos va a saciar. Mateo 28:18, Yeshua se acercó y habló con ellos diciendo: toda autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido dada. Y así fue, ¿verdad? Completamente se le dio toda autoridad. Ay, perdón. Y dice en el 2:10 de Filipenses, de Filipenses, para que en honor al nombre dado, Yeshua, toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Juan 14:28, si me amaran, estarían gozosos de que me voy al Padre, porque ¿qué dice? ¿Lo leemos juntos? Porque el Padre es mayor que yo. ¿Ok? Entonces ahí está muy claro, ¿verdad? Sigamos. Y con esto vamos a terminar esta primera parte de la reunión, ¿ok? Y dice en Génesis 41, Faraón llamó a Joseph por el nombre de Safnat Paneah y le dio como esposa a Osnat, la hija de Potifera, sacerdote de On. Entonces Joseph salió y fue por toda la tierra de Misraim. Joseph era de 30 años de edad cuando se presentó delante de Faraón, rey de Misraim. Entonces dejó la presencia de Faraón y viajó por toda la tierra de Misraim. Entonces aquí llama mucho la atención, ¿verdad? Que cómo se le da esa autoridad al Mesías, ¿verdad? Al Mesías, a Yeshua, ¿sí? Y si algo se ha conocido por toda la tierra, precisamente es el nombre del Mesías, ¿sí? Llama mucho la atención cómo es que a Joseph, este tipo del Mesías, se le viste completamente como si fuera egipcio. Pero lo que estaba dentro de él nunca se perdió, ¿sí? Nunca se pierde la esencia. Sin embargo, era necesario que fuera así. Cuando nosotros vemos, ¿verdad? Toda esa, ahora sí que, ese disfraz que se le ha puesto al Mesías judío, al Mesías de Israel. Sin embargo, a través de ese disfraz es como se ha dado a conocer en todo el mundo. Y nosotros creemos, yo tengo una convicción bien fuerte, ¿verdad? En ese sentido, en cuanto a que ahora sí que el Israel que se derrime para los últimos tiempos está a través de todos los que han tenido ese Mesías que ha estado disfrazado de grecorromano. Porque a final de cuentas es la Escritura y es por medio de él que tenemos acceso al Padre. Cuando nosotros vemos, ¿verdad? Y es quitada toda ese disfraz, ¿verdad? De otra cultura
que ahora sí que sigue otras leyes, etcétera, y podemos entender quién es el verdadero. Viene, ¿verdad? Ahora sí que esa revelación de cómo es como pueblo tenemos a nuestro Mesías y es como es a través de él que somos injertados a Israel. Entonces, es parte, yo no lo veo como algo así que está completamente mal. Yo creo que el Señor en su sabiduría fue permisivo en todo esto porque era necesario. Y a través de este disfraz ha llegado hasta lo último de la tierra para que de lo último de la tierra sean quitadas las vendas y podamos ver al Mesías verdadero. Amén. Y si no estás de acuerdo conmigo, pues nada más recuerda de dónde vienes. Y está haciendo verdad en cada uno, pero la gran mayoría de cada uno de nosotros, ¿verdad? En que el Señor está haciendo ese milagro. Aquí hay que poner mucha atención, ¿sí? En este asunto dice que este nombre, ¿verdad? Lo explicó Moisés hace un momento, que se le dio a Joseph, precisamente quiere decir mantenedor de vida, preservador del mundo. ¿Y quién ha preservado la vida en todo el mundo si no es Yeshua el Mesías? ¿Sí? Sigamos. Dice que se casó con Osnat, regalo del dios Sol. Quiere decir Osnat. Potifera, aquel que Ra dio, quiere decir ese nombre. ¿Sí? Y Ra, ¿qué creen que era según los egipcios? Era el dios del sol. Aquí llama mucho la atención, ¿verdad? Sigamos con el escrito. Dice: 2 hijos le nacieron a Joseph antes que el año de hambruna viniera. Osnat, la hija de Potifera, sacerdote de On, los dio a luz para él. Joseph llamó al primogénito Manasés, que quiere decir causando a olvidar. ¿Por qué? Porque la vida de Joseph, ¿verdad?, no fue fácil. Fue llena de tribulación, llena de tristeza. Pero dice: porque Elohim me ha causado que olvide todas las aflicciones que sufrí a las manos de mi familia. Y esto habla, ¿verdad?, de que el corazón de Joseph, ¿verdad?, fue realmente lastimado. ¿Ok? Y dice, al segundo, él llamó Efraín, que quiere decir fruto. Y es bien tremendo porque la palabra del Señor dice que nosotros, a través de Efraín, es que somos, ¿verdad?, ahora sí que esa plenitud de los gentiles que va a ser salva. A través de Efraín. ¿Y qué es lo que está dando? Fruto. Así es. Pues vean, aquí está el fruto de Efraín. Amén. Aleluya. Amén. Porque Elohim me ha hecho fructífero en la tierra de mi desgracia. Cuando nosotros vemos esto, a mí me llama mucho la atención. Me llama mucho la atención acerca de cómo es que Joseph es envuelto en toda esta cultura de adoración al sol. ¿Sí? Pero él se mantuvo íntegro. Cuando nosotros vemos, yo lo quiero ver así porque confío en que el Señor va a traer, ahora sí que va a sacar a muchos de toda esta adoración, ¿verdad?, al conocimiento del Mesías verdadero. ¿Sí? Entonces, cuando vemos todo esto y todo lo que nuestras raíces religiosas, nosotros nos damos cuenta que estábamos completamente sumergidos en una adoración al sol, pero con las vendas puestas en los ojos, porque no alcanzábamos a ver que así era. Creíamos que el Dios verdadero era de esa manera. ¿Sí? Sin embargo, gracias por la pura misericordia del Eterno, nos quita esas vendas y empezamos a ver que todo eso fue un disfraz de Ra, un disfraz del Dios Sol, un disfraz de una religión que se ha mezclado, que no tiene que ver con la pureza que la misma palabra nos enseña del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Sin embargo, ahí estaba. ¿Sí? Esto es bien tremendo, ¿verdad? Porque la palabra habla acerca de esto claramente, acerca de esta adoración del sol. La tendencia de Efraín hacia las cosas ocultas, hacia las cosas que no son, ¿verdad?, hacia la idolatría, ¿sí?, está proféticamente escrita en la palabra. Pero la misericordia de Dios, ¿verdad?, a través del Mesías, habla acerca de Efraín, cómo es que va a ser, ahora sí que desarraigado, sacado de todo eso, para ser el amado primogénito del Eterno. ¿Sí? Y esto es bien hermoso, ¿verdad?, porque el Señor lo habla así. No es nada nuevo que sea así. Y nosotros tenemos que ver, a mí me llama mucho la atención esto, ¿verdad? Porque cuando estamos hablando del obelisco egipcio en esta ciudad romana, dices, pues ¿qué tiene que ver
obelisco egipcio en una ciudad romana, que se llama ser el ícono, ¿verdad?, de la cristiandad. Es el símbolo de la cristiandad, ¿sí? Entonces, no debe de ser de extrañar que sea así. Entonces, ¿cómo es que lo verdadero se oculta en paganismo? Y el Señor dice, no puede ser así, no puedes mezclar el paganismo, las cosas que traías antes, con la pureza y la santidad. Ahora sí que la palabra kadosh que viene para mi pueblo, no se puede mezclar. Y toda esa cáscara, toda esa basura tiene que romperse. Y no es desde ahorita, viene desde antes todavía. Porque cada una de las deidades a través de todas las civilizaciones tienen que ver con esta adoración al sol. Y empieza desde el gran Nimrod. Y cosa que ya sabemos, ¿verdad? Me llama mucho la atención porque cuando se habla del obelisco y esta relación que había con el pueblo, ahora sí con la familia de José, de la cual descendemos nosotros, ¿sí? Por lo menos en lo espiritual, ¿sí? Venimos de ahí y la palabra de Dios habla desde el principio, muchas veces a través de la historia de Israel, cómo es que hubo esa adoración al sol, ¿sí? Veamos. Cuando nosotros buscamos la palabra obelisco en la palabra de Dios, en el Strong, dice Hamán, que quiere decir pilar del sol. Pilar del sol. ¿Sí? Esto es muy curioso, ¿verdad? Porque lo vemos en Levítico 26:30, que lo dice de esta manera en la Biblia Kadosh. Yo destruiré sus lugares altos, cortaré sus pilares para adorar al sol, y echaré sus cadáveres sobre los cadáveres de sus ídolos, y yo los detestaré. Cuando lo leemos en la Reina Valera, me llama mucho la atención porque pues no refleja lo que dice la palabra en hebreo. Porque dice, destruiré vuestros lugares altos y derribaré vuestras imágenes. ¿Cuáles imágenes? Cuando en realidad está hablando de esta palabra en hebreo que quiere decir obelisco, ¿sí? Destruiré sus obeliscos, debería decir. Cortaré sus pilares para adorar al sol y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos, etcétera. Entonces, leemos Reina Valera y no refleja lo que realmente es. Pero siempre detrás de todo esto viene esa adoración al sol. Viene lo que dice Romanos. ¿Y por qué a Romanos otra vez, no? ¿Sí? ¿Verdad? Han adorado, ¿sí?, a la creación y han dejado por un lado al Creador. Cosa que no debe de suceder en nuestras vidas. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos en el pie y entender cómo es que la misericordia del Eterno ha sido tan grande que nos ha sacado de todo esto y nos sigue limpiando, ¿verdad? Y ahí entra lo que nosotros en ningún momento podemos caer. Ahora sí, que en esa debilidad que tenía Joseph, que fue falto de sabiduría, que hubo soberbia, ¿verdad? Que hubo orgullo y que el Señor tuvo que tratar con él. Que el trato del Señor con nosotros sea para santificación. Porque entendemos que tenemos que aprender de Él, que es manso y humilde. Y vamos a hallar descanso para nuestras almas. ¿Sí? Vamos a orar y darle gracias al Señor por este chaval. Y al mismo tiempo, ¿verdad?, darle gracias a Dios porque entramos a este 10º mes. ¿Sí? Y que el Señor tenga misericordia. Bendito eres, Abba. Te damos muchas gracias por este chaval. Yo te doy gracias, Dios, porque podemos celebrar en tus fechas, en tus tiempos, en tus moadim. Porque tú estableciste que tu pueblo tuviera por señal estos festejos, Señor, que son kadosh, que son santos. Líbranos caer en mentira, líbranos en caer en engaño. No permitas que vayamos ni izquierda ni derecha. Líbranos de caer en orgullo, en soberbia, en todo este pecado. Ayúdanos a vivir realmente para ti, dándote honra y honor en todo momento, teniendo compasión y misericordia por la gente que nos rodea. No permitas que caigamos en juicios que no sirven para nada, sino que realmente podamos ser luz en medio de las tinieblas, reflejando tu amor y tu misericordia. Ayúdanos a hacer lo que tú quieres y a ser dignos por la sangre del Mesías
portadores de tu santo, tu bendito nombre. Que seas tú, Señor, en cada uno de nosotros, así como lo dice tu palabra. Bendícenos y guárdanos. Haz resplandecer tu rostro sobre nuestras vidas. No apartes tu misericordia de nosotros, y que seamos en shalom siempre en todo nuestro caminar. Te damos muchas gracias por este Shabbat, y también gracias porque comenzamos este nuevo mes. Gracias porque podemos entender que así tú cuentas los tiempos y queremos estar en armonía contigo. Bendito eres porque eres bueno. Gracias por el inicio de este mes. Cuán grande es tu misericordia. Que tú seas exaltado y alabado. Amén. Tomemos asiento, por favor. Qué importante es que vengan al estudio de la Parashá, ¿sí? Que nos esforcemos un ratito, ¿verdad? Más, ¿no? Sí. Que nos esforcemos un poco más, y que verdaderamente el día de reposo sea un día para el Señor. Desde que empieza, desde que se mete el sol. Si no puedes, definitivamente, porque cualquier motivo, pues está bien, va a llevar su tiempo. Pero nuestra oración debería seguir siendo: Señor, dame ese tiempo, ayúdame, muéstrame cómo es que tengo que guardar tus tiempos, tu tiempo de reposo, ¿verdad? Y que todo verdaderamente, y lo están diciendo, es que guardamos el sábado. No, no estamos guardando el sábado, ese es un error, ¿sí? Nosotros no somos sabatistas. El sábado empieza a las 12 de la noche del viernes, ¿sí? Y ese es un día establecido, ¿verdad?, por un calendario que no tiene nada que ver con la palabra de Dios. El séptimo día, ¿verdad?, el día de reposo empieza cuando se mete el sol del viernes, no a medianoche del viernes. ¿Sí me explico? Entonces, nosotros no estamos guardando sábado, estamos guardando Shabbat. Y esto es importante que se entienda, porque es después de que el sol se mete, ahí empieza, hasta que se mete el sol, así como ahorita. Y ese es el tiempo que Dios estableció, ¿sí? Y verdad, así es. Entonces, igual con la luna, dicen, es que son adoradores de la luna o estar. No, que no se digan tonterías, ¿sí? Científicamente los meses empiezan precisamente cuando la luna cumple su ciclo, ¿verdad? De hecho, ya se los había explicado, en Indonesia la palabra mes y luna es el mismo. Es el mismo. ¿Por qué? Porque el mes depende de la trayectoria de la luna alrededor de la Tierra, ¿verdad? Y su ciclo es de 29.5 días, ¿verdad? Entonces, por eso, porque Dios lo estableció para sus tiempos. Y vamos a ver un poquito acerca de esto, ¿verdad? Sin olvidar que nosotros tenemos que entender tanto el sol como la luna y las estrellas, porque la palabra del Señor así lo dice. En Génesis 1, versículo 14, el Señor habla acerca de por qué es que formó la luna, el sol y las estrellas. Y dice que son para sus señales, son señales para sus tiempos, sus moed, como ya se dijo. ¿Ok? Entonces, la luna y el sol no están así nada más de adorno ni nada, tienen un propósito. Más allá de que nos calienta y todo este asunto, también la palabra del Eterno habla acerca de que a través de la luna y el sol, ¿sí?, son las señales que el Señor nos da a su pueblo. Entonces tenemos que ser entendidos, ¿verdad? Y esto que estamos hablando es científico, así es, ¿verdad? Entonces no debemos de tener ningún temor en este sentido. Dios habla a su pueblo a través de estas señales. Son sus citas de Dios, de nuestro Señor, con su pueblo en los tiempos establecidos por Él. ¿Ok? Muy bien, sigamos. El sol y la luna, Entonces, ahorita estamos ahora comenzando esto y vamos a tener un tiempo, ¿verdad?, de orar y de estar alabando al Señor. Y dice el Marcos 7, 6, 9. Estos son muy importantes, versículos muy importantes para que nosotros podamos entender dónde está nuestro fundamento. Dice el Marcos 7, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, de Elohim, os aferráis a las tradiciones de los hombres, ¿sí?
os aferráis a las tradiciones de los hombres. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento Elohim de Dios para guardar vuestras tradiciones. Y ahí es donde nosotros no debemos de caer. No debemos de caer. No por seguir a la mayoría, vamos ahora sí que pisotear lo que el Señor ha establecido. ¿Ok? Y si la palabra del Señor habla de que el día comienza cuando se mete el sol, es porque el día comienza cuando se mete el sol. Punto, se acabó. Que entendamos el otro calendario, porque aquí vivimos, ¿sí? No somos los primeros, ¿verdad? No somos los primeros definitivamente que llevamos 2 o 3 calendarios. En otras culturas es muy común. Entre los musulmanes es cosa de todos los días. Y hasta los niños dicen cuál es, ¿qué día estás? ¿De cuál? Pues árabe, o sea, el de Dios, dicen, entre comillas, ¿sí? O ¿cómo se dice? El político, el civil. Y dicen, pues, ¿qué día soy del civil? Tal. Porque en el calendario árabe es esta fecha. Desde chiquitos ya saben, ¿sí? Entonces, no, por favor, no se nos haga, ni nos pongamos ese bloque en la cabeza. ¡Ay, qué difícil! No es cierto, no es difícil, ¿sí? Es nuevo para nosotros y debemos de saber adaptarnos. Muy bien, les decía también, vienen validadas el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones. Jamás, nunca debe haber una tradición que vaya por encima de lo establecido por Dios en su palabra. ¿Amén? Amén. Esto es muy importante. Cuando nosotros vemos en Colosenses 2:16 al 17, dice así: por tanto que nadie los constituya en jueces de ustedes, nadie los juzgue con respecto a comida, bebida o en cuanto día de fiesta o ¿qué? Luna nueva o día de reposo, cosa que son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es del Mesías. En este versículo es bien claro, si lo entendemos, ¿verdad? Ahora sí que como lo está dictando el pasaje, el escrito, no tiene nada que ver con abolición, ¿sí? De que puedes comer lo que te dé la gana y que no tienes que festejar, ni tienes que hacer luna nueva, ni el día de reposo. Es todo lo contrario. Es todo lo contrario, ¿sí? Esa es una pésima traducción que hemos tenido a través del tiempo. La palabra del Señor a través del Pablo nos está diciendo que nadie te juzgue, ¿sí? Que nadie te juzgue por luna nueva o día de reposo, ¿sí? Y sí, cosas que son sombra de lo que ha de venir. Me llama mucho la atención, se los había puesto, porque en la Biblia de las Américas dice cosas que son solo sombras, ¿sí? Pero esa palabra solo se la añaden, no está en el escrito. Y eso me llama mucho la atención, como diciendo, hablando así que peyorativamente, como quitándole valor, como quitándole importancia. Sin embargo, en el escrito original no lo dice de esa manera, lo dice así como está, cosas que son sombra de lo que ha de venir. Y es bien importante entender las sombras. Es muy importante porque el Señor habló a su pueblo a través de sombras, ¿sí? A través de sombras en toda la historia, para poder hacer notar lo que iba a venir, que es la sustancia. Y cuando nosotros hablamos de las fiestas de otoño, lo que es luna nueva, el día de reposo, aún fiestas que siguen, ¿verdad? Que todavía están por cumplirse proféticamente, son sombras todavía que han de venir. Cuando hablamos del Shabbat, la sombra del Shabbat, que es el séptimo día, estamos hablando del séptimo día milenial, que tiene que ver con la segunda venida del Mesías. Es una sombra, ¿verdad? Porque en el día de reposo, donde deberíamos estar de reposo, precisamente, ¿sí? El Señor nos está diciendo, cuando yo venga, van a entrar en mi reposo completamente, ¿sí? Y voy a ser un pueblo con ustedes. Ahí vamos a estar en completa paz, en completo shalom. Ok, entonces esto es muy importante que nosotros lo podamos comprender e interpretarlo de la manera correcta, en todo el contexto de lo que es Colosenses 2. Y con esto vamos a terminar. En Isaías 66 dice algo muy especial, porque igual, después del tiempo de las vacas flacas, de las vacas ahora sí que terribles, feas, ¿sí? Porque más que flacas, en el griego habla la palabra como algo, y me tocó revisarlo, dije, me llamó la atención, precisamente habla de que eran muy feas, de aspecto muy feo, que eran terribles, ¿sí?
En el tiempo que sea terrible, viene después de ese tiempo un tiempo de paz. Isaías 55, del capítulo 55 al capítulo 66, habla de ese tiempo del milenio, ese tiempo de Shalom que vamos a tener, ¿sí? Y precisamente en el último capítulo habla acerca de esto. Vamos a ponerle atención. Dice, y también tomaré de ellos para sacerdotes, para levitas, dice Yahweh. ¿De quién? De las personas de todas las naciones, ¿sí? Porque aún el Mesías, esto me da mucho la atención porque ahorita lo estamos platicando en la cocina, ¿verdad? La palabra del Señor habla que el sacerdote que tenemos ahora es en el orden de Melquisedec, más allá de lo establecido por la Torá, ¿sí? Porque la Torá, siendo santa y viniendo del corazón del Eterno, ¿sí? Él estableció que hubiera un sacerdote en el orden de Melquisedec, fuera de lo que dice Torá, antes de que Torá llegara, ¿verdad? En el monte Sinaí. Entonces el Señor está estableciendo que para el último tiempo, en el tiempo milenar, aún va a poner a gente que no es de los levitas, que no es de la familia sacerdotal, a su servicio, ¿sí? Ok, vamos a verlo. Y también tomaré de ellos para sacerdotes, para levitas, dice Yahweh, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, declara Yahweh. Así permanecerán su descendencia y su nombre. Y el 23 dice, y sucederá que, ¿qué dice? De luna nueva en luna nueva, y de día de reposo en día de reposo, todo mortal vendrá a postrarse delante de mí, dice Yahweh. Entonces estamos viendo que desde el principio que fue establecido hasta el final, sigue teniendo vigencia. No hay un tiempo de cortar con lo que el Señor ha establecido, sino que proféticamente están diciendo, aún en esto, ¿verdad? Y sin restarle importancia, desde luego, ¿sí? Se va a establecer, se va ahora sí que hacer, sí, precisamente establecerlo para que todos vengan a adorarme en ese tiempo que yo designé. Y cuando salgan, verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano no morirá, ni su fuego se apagará, y serán el horror de toda la humanidad. Por cierto, en la Biblia Kadosh, esto de que su gusano no morirá, habla de que el gusano es un hebraísmo que tiene que ver con su pensamiento, ¿sí? Ahí lo checan, por favor, a ver si es cierto esto en los hebraísmos, ¿verdad? O sea, que su pensamiento no morirá, ¿sí? Y está bien fuerte la palabra, ¿sí? Sería mejor que no fuera así, pero parece que sí. ¿Ok? Entonces ahorita nosotros vamos a festejar precisamente, vamos a tener un tiempo de alabar al Señor, de orar, porque es el tiempo de luna nueva. ¿Ok? Hoy empieza el mes 10º según la Biblia, ¿sí? Es el mes 10º. Y es bien importante que si yo quiero entender profecía bíblica, entienda el calendario bíblico y las fiestas establecidas por Yahweh para nosotros poder entender la profecía bíblica en Yeshua, en el Mesías. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con la reunión. Sí.